Muy bien, buenos días. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la nomenclatura inorgánica. ¿Qué es la nomenclatura inorgánica? Bueno, son las reglas establecidas para nombrar cualquier compuesto inorgánico. Vamos a estudiar únicamente dos, que es la nomenclatura IUPAC, que es la sistemática, y la nomenclatura Stock. La nomenclatura tradicional ya tiene algún tiempo que no se utiliza, entonces nos vamos a basar únicamente en la nomenclatura IUPAC y en la nomenclatura Stock. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre la nomenclatura de los compuestos denominados óxidos. Muy bien, vamos a iniciar con la nomenclatura de los óxidos. Los óxidos tenemos de dos tipos, tenemos básicos y tenemos ácidos. ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? Bueno, los óxidos básicos son óxidos que se forman por medio de un metal y un oxígeno. Recordemos en la tabla periódica cómo está la división de los metales, ¿sí? Y los óxidos ácidos son los no metales unidos al oxígeno. Muy bien. Aquí les estoy poniendo que el metal va a tener una valencia X, no sabemos cuál vamos a trabajar, pero el oxígeno siempre, en el caso de los óxidos, va a tener valencia -2. Eso es muy importante, siempre va a ser -2. En el caso de los óxidos ácidos, igual, no sabemos qué valencia va a tener el no metal, pero sí sabemos que el oxígeno va a tener -2. Por lo tanto, cuando hagamos la unión, vamos a tener un metal 2 y un oxígeno X. Este numerito es el subíndice que me está indicando cuántos átomos de ese elemento tengo en la fórmula. Vamos a ver unos ejemplos para que quede un poco más claro esta parte. Entonces tenemos de esta forma que si tengo un sodio que pertenece al grupo 1, por lo tanto tiene valencia +1, y lo uno a un oxígeno con valencia -2, la fórmula me quedaría de la siguiente manera. Sodio, recuerden que tengo que intercambiar sus valencias, 2, y el oxígeno 1, pero cuando es 1 no es necesario ponerla, por lo tanto se le quitamos y quedaría de esa manera. Para el segundo ejemplo tenemos al hierro y tenemos el oxígeno. El hierro trabaja con dos valencias, que es +2, y aquí abajo tenemos el ejemplo de +3. Vamos a hacer el primero. Entonces, la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Hierro, intercambio su valencia, le pongo 2, oxígeno 2. Aquí también tenemos una situación. Al ser estos dos números iguales y divisibles entre el mismo número, los podemos dividir. En este caso sería entre 2. Al dividir 2 entre 2 me da 1 y al dividir 2 entre 2 me da 1. Por lo tanto, la fórmula me quedaría como FeO. Y en el tercer caso tenemos el hierro con valencia +3 y el oxígeno con valencia -2. La fórmula me quedaría de la siguiente manera. Hierro, le intercambio su valencia, sería 2. Y el oxígeno con la valencia del hierro sería 3. Y así es como puedo saber con qué valencia está trabajando un óxido básico. Ahora que ya vimos cómo se hace una fórmula química, teniendo en cuenta las valencias de los elementos que se involucran, vamos a ver cómo les ponemos nombre, en este caso a los óxidos. Vamos a ocupar dos métodos. Uno es el método IUPAC, o el sistema IUPAC, y el otro va a ser el sistema Stock. El sistema IUPAC va a utilizar prefijos numerales para decir el número de elementos presentes en el compuesto. Vamos a utilizar el prefijo mono cuando haya 1, el prefijo di cuando haya 2, el prefijo tri cuando tengamos 3, el tetra cuando tengamos 4 y el penta cuando tengamos 5, y así sucesivamente. Para el caso de los oxígenos. En el caso de los metales vamos a empezar a utilizar desde el di. No es necesario utilizar el prefijo mono. En el caso del sistema Stock vamos a iniciar siempre con la palabra óxido, seguida del nombre del metal,
Y por último, vamos a escribir el número de oxidación del metal en números romanos y entre paréntesis. Tomaremos como ejemplo los que hicimos hace un momento cuando mostrábamos cómo sacar la fórmula. Vamos a iniciar con la nomenclatura UPAC. La nomenclatura UPAC dice que debemos de utilizar los prefijos numerales para indicar el número de elementos que tenemos presente. Vamos a utilizar el mono, di, tri, tetra, dependiendo a qué número tengamos. Vamos a iniciar con este. Entonces, en este caso, como el sodio solamente tiene un número de valencia, no es necesario poner el prefijo numeral. Por lo tanto, el nombre de este únicamente sería óxido de sodio. Y no hay que poner ningún prefijo numeral. Pero en el caso del segundo y tercer ejemplo, sí necesitamos ponerlo. Y vamos a ver ahorita cómo se hace. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Aquí tengo un oxígeno. No es necesario ponerle el 1, pero sé que tengo un oxígeno y tengo un hierro. Por lo tanto, este va a ser un monóxido de hierro. ¿Sí? Tampoco es necesario ponerle el prefijo mono al hierro, pero en este caso sí tenemos que poner los dos prefijos. Entonces quedaría como, si tengo un 3 sería trióxido de, tengo dos hierros de dihierro. Y así es como le estaríamos dando nombre con el sistema UPAC a los óxidos. Para el caso de los óxidos no metálicos es el mismo procedimiento, lo único que va a cambiar va a ser esta parte de la molécula, ¿sí? Que es la parte positiva o el catión. Vamos a ver ahora el sistema Stock. En el sistema Stock dice que lo primero que tengo que poner es la palabra óxido. Entonces ponemos aquí óxido. Luego dice que debe de ir seguida del nombre del metal. El metal es este, hidróxido de sodio. Y por último, poner el número de oxidación del metal en números romanos y entre paréntesis. Pero una vez más, como el sodio solamente tiene una valencia, no es necesario ponerla. Entonces el nombre queda óxido de sodio. Vamos con el segundo ejemplo. Empezamos con la palabra óxido de hierro. En este caso sí tiene un número de valencia que puede variar, porque aquí tengo uno y aquí tengo otro. Recuerden que el que utilizamos aquí fue el más 2, por lo tanto le tengo que poner entre paréntesis en números romanos su número de valencia. Entonces el nombre de este compuesto sería óxido de hierro 2. Y para el tercer ejemplo iniciamos también con la palabra óxido seguida del nombre del metal, pero ahora su número de valencia va a ser 3. Y de esta forma es como le damos nombre a los óxidos básicos. Para los óxidos ácidos es la misma secuencia. Lo único que va a cambiar son los metales por un no metal. Y de esta forma podemos darle nombre a cualquier tipo de óxido. Para finalizar vamos a hacer ahora unos ejemplos, pero con no metales. Entonces tenemos aquí el primer caso, que tenemos carbono y oxígeno. En el segundo caso también tenemos carbono y oxígeno. Y en el tercer caso tenemos nitrógeno y oxígeno. Si se dan cuenta, la primera parte de la molécula es un no metal. Bueno, vamos a ver cómo se les nombra. De acuerdo con la nomenclatura UPAC, dice que debemos de utilizar los prefijos mono, di, ti, tetra, etc. para darle número a el oxígeno. Entonces, en el primer caso tenemos el
tenemos un solo oxígeno, por lo tanto es un monóxido. Y tenemos un carbono, no es necesario ponerle el prefijo mono, entonces es monóxido de carbono. En el segundo caso tenemos también carbono y oxígeno, pero aquí tenemos dos oxígenos, por lo tanto su nombre sería dióxido de carbono. Y en el tercer caso tenemos dos oxígenos, por lo tanto también sería un dióxido, pero en este caso es de nitrógeno. Y así es como le daríamos nombre, de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, a los óxidos ácidos. Para la nomenclatura stock, recuerden que debemos de poner la palabra óxido. Vamos a iniciar con el primero. Entonces vamos a poner que este es un óxido, seguida del nombre del no metal en este caso, de carbono, y aquí sí es necesario ponerle su número de oxidación. ¿Qué número de oxidación tiene aquí el carbono? Si el oxígeno es -2, entonces el carbono debe de ser +2. Entonces le ponemos su número de oxidación, 2. En el segundo caso tenemos óxido de carbono, pero en este caso al tener dos oxígenos quiere decir que tengo 4 valencias negativas, por lo tanto debo de tener 4 valencias positivas. Entonces en este caso el carbono es 4. Y en el último caso tengo óxido de nitrógeno. ¿Qué número de valencia va a tener el nitrógeno? Pues al igual que en el caso anterior, cuando tengo dos oxígenos, quiere decir que tengo -4 valencias negativas, por lo tanto el nitrógeno va a tener 4 valencias positivas. Y así es como se le da nombre a los compuestos óxidos ácidos. Y por hoy sería todo. Y nos vemos más adelante con la nomenclatura de los demás compuestos.